Les habla Alejandro Cueva Sosa, médico cirujano con maestría en ciencias en genética humana, con amplia experiencia en la práctica de terapia de grupo, y desde joven me gustó compartir con la gente el conocimiento médico a mi alcance. Me encuentro en Ciudad de México el 13 de enero de 2026 para abordar el primer tema de esta segunda serie de videos, esta primera vez, como lo fue en la primera serie, sobre abuso sexual infantil y sus secuelas. Insisto sobre este tema, dada su frecuencia en todas las comunidades, poblaciones y países del mundo, es decir, en absolutamente toda la humanidad. Recordemos la terminología básica de la investigación bioenergemal. Nuestro cuerpo cuenta con un componente de energía bioenergemal al que denominamos bioenergema, el cual, al biocolapsar o fallecer la persona, pasa de inmediato, instantáneo, al universo bioenergemal. No puede permanecer el bioenergema en el universo en el que nos encontramos sin estar junto a un cuerpo. Así es que cuando se separa, de inmediato pasa al universo bioenergemal. Nos encontramos en el espacio-tiempo, al que denominamos universo biomaterial. Por supuesto, todos los bioenergemas que mencionamos en los videos que hemos publicado o que publiquemos estuvieron de acuerdo con que sus nombres y comentarios se publiquen. Todos los bioenergemas aludidos estuvieron de acuerdo. Además, aunque no lo mencione, para evitar repeticiones, todo comentario o pregunta de parte de algún participante en la comunicación bioenergemal es su bioenergema el que nos está haciendo intuir un mensaje dado. Algunas personas, tanto hombres como mujeres, suelen pedir una explicación suficientemente clara y coherente de las causas de la homosexualidad. Hoy se la daremos puntualmente y además me permito afirmar que, además de ser real la explicación, no hay otra. Esa es la explicación para un problema social tan relevante como la homosexualidad, la tartamudez, algunos casos de autismo grave y contingencias como pudieran ser la obsesión sexual. Así es que, manos a la obra. No dar una explicación coherente y real acerca de cómo surge, por ejemplo,
la homosexualidad ha creado confusión, desconcierto y, con frecuencia, agrias discusiones inútiles por carecer de la explicación precisa acerca de cómo es que se origina y permanece el comportamiento homosexual, la tartamudez o algunos casos de autismo grave. Lo que sucede es que ocultan el efecto que el abuso sexual en la infancia tiene, pues ocurre en una etapa sensible del infante en el que, al imitar a sus padres, se están estableciendo las improntas, troquelados o aprendizajes de su rol sexual, del lenguaje y del comportamiento espontáneo, propiciando, cuando se altera esta etapa de componentes sensibles para el infante, la presentación de la homosexualidad en cuanto al rol sexual, que se modifica. La tartamudez, cuando el lenguaje se está aprendiendo, y el terror, la tremenda impresión del abuso sexual en el infante altera el aprendizaje de su lenguaje porque todavía no sabe expresar lo que le ocurrió o le está ocurriendo. Se altera el habla fluida y la respuesta espontánea a los estímulos externos, respectivamente. El abuso sexual se define como cualquier actividad sexual que involucra a un niño o niña que no proporciona o no puede dar su consentimiento. Puede ser el contacto sexual forzado o mediante amenazas también, independientemente de la edad de quienes participen, así como cualquier contacto sexual entre un adulto o un niño o niña de mayor edad, ya sea mediante engaño o si el menor, niño o niña, comprende la naturaleza sexual de esa actividad. La impronta, insisto, aprendizaje o troquelado, se refiere a una etapa temprana en la vida de un animal, no solo en el humano, no solo en el animal humano, prácticamente en todas las bioespecies animales. El prefijo bio, aclaro, alude en el 99% de las ocasiones a bioenergema. Cuando digo bioespecies, me refiero a que todas las bioespecies, incluida, por supuesto, el humano o el humano, además de todas las bioespecies animales, de las restantes especies animales, tenemos bioenergema junto con el cuerpo.
Entonces decía, la impronta se refiere a una etapa temprana en la vida de un animal o etapa sensible, cuando forma vínculos y desarrolla su propia identidad. A través de la impronta sexual, los animales jóvenes aprenden preferencias de pareja a una edad temprana, observando y aprendiendo a imitar a sus padres como modelos a seguir, como es el caso de los humanos y de muchas otras bioespecies de animales. Incluso la impronta sexual natural previene la consanguinidad o apareamiento con parientes y evita la endogamia o apareamiento entre miembros cercanos de una comunidad. Insisto, la homosexualidad no es una enfermedad ni un padecimiento, ni un trastorno, ni una anomalía. Es un aprendizaje troquelado o impronta diferente y extemporáneo, modificado, por supuesto, por el abuso sexual en el infante, en una etapa sensible en muchos aspectos, como ya lo puntualicé. En resumen, el abuso sexual infantil provoca, da lugar a una impronta, troquelado o aprendizaje que influye en la formación de las improntas de la homosexualidad, de la tartamudez, de algunas formas de autismo, incluso en las más graves, y, por ejemplo, también propicia la impronta de la obsesión sexual. En respuesta, las personas que padecieron abuso sexual en la infancia o en la adolescencia o de adultos presentan una amplia gama de conductas autoagresivas y síntomas como mucho resentimiento contra los agresores o las agresoras. Y en general, su conducta es agresiva con todas las personas y las cosas y la familia y sus hijos y las hijas y familiares y amigos y en el trabajo y en la política y en el medio en el que se desenvuelven. Pueden inclinarse por consumir drogas, presentar alcoholismo, rechazo a sus órganos genitales y cambio quirúrgico de los mismos hasta ese extremo, generalmente de masculino a femenino. Incluso nos enteramos del ejemplo de, de un joven con estreñimiento muy intenso que impide obrar de manera natural y por el esfuerzo realizado, llegó a desgarrar su esfínter anal, el cual tuvo que ser reconstituido quirúrgicamente.
También pueden presentar conductas antisociales, delincuencia, se vuelven violadores de menores, de adolescentes y de adultos. Suelen ser seductores crónicos, sexópatas, sexo, sexo, sexo. Todo es sexo. Llegan a abusar sexualmente de sus propios hijos y o hijas. Dada la dificultad para exponer lo que les ocurrió en la infancia, les avergüenza muchísimo hablar al respecto, lo ocultan, empiezan a ocultar determinadas conductas que tienen y para ello empiezan a mentir. Una justificación, una mentira, otra mentira, al extremo en que pueden volverse auténticamente mitómanos. La bisexualidad, homo, heterosexualidad, suele guardar las apariencias, aún más teniendo hijas y o hijos. Pongamos algunos ejemplos. Recordemos las Torres Gemelas. Fueron agredidas el 1 de septiembre de 2001. Participando en ello un grupo de jóvenes fanáticos que en la infancia todos ellos fueron objeto de abuso sexual. Uno de ellos incluso estaba a punto de casarse y prefirió actuar como terrorista, semejante a lo que le sucede a los sociópatas o comportamiento antisocial aprendido, típico desadaptado. También hemos tenido oportunidad de encontrarnos con personas con anorexia nerviosa que tienen ese antecedente, personas con exceso de peso que tienen ese antecedente. Rápidamente les comento un ejemplo. Una joven adolescente fue enviada por su padre a Estados Unidos para que se hiciera tenista profesional. A ella no le interesaba en realidad el tenis, pero el padre insistía, insistía. Ella, como todos los deportistas, debería de llevar una dieta adecuada a la intensidad de el ejercicio que practican. Pues bien, ella no la seguía y además consumía golosinas y de diverso tipo, bebidas inapropiadas que en nada le beneficiaban y sí la perjudicaban. La pregunta no era por qué lo hacía, sino qué intención tenía el papá al quererla alejar. Pues resultó que él, el padre, el propio padre, había abusado sexualmente de ella en la infancia.
Benito Juárez fue brutalmente violado en la infancia por algunos curas cuando se trasladó de su comunidad a un pueblo. La parroquia encontró a estos sujetos que abusaron brutalmente de él. Ya de adulto, se condujo muy violento con su esposa, Margarita Maza, sus hijas e hijos, al extremo que los golpeaba con la tranca que aseguraba la puerta de acceso a la casa, dejándoles moretones por todo el cuerpo. De ahí que las imágenes que conocemos de Margarita Maza, siempre vestida hasta la muñeca en ambos brazos y cubriendo el cuello todo. Bueno, pues ese hábito lo adquirió para ocultar los moretones que le causaban los golpes que su marido, Benito Juárez, le, le daba, le daba, le daba de golpes. Ella incluso solía decirle que le pegara a ella, pero que no golpeara ni a sus hijos ni a sus hijas. Bien por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en dedicar el año 2026 para celebrar la existencia de Margarita Maza. Excelente decisión. Uno de los hijos de Benito Juárez, subió Energema, por supuesto, nos comentó: la agresión no es valentía. Así resumió lo que padeció en la infancia. Maximiliano de Habsburgo fue violado en la infancia en Viena. Su familia, quizá por lo mismo, hizo todo lo posible por alejarlo. Al parecer, nunca tuvo relaciones sexuales con Carlota. Estando en México, solía acudir al estado de Morelos y ahí estableció un trío con una pareja de lugareños. Cuenta la historia que ella era una mujer muy guapa. Cuando quedó embarazada, Maximiliano los envió a Querétaro, otro estado de México. Y cuando nació el niño, prohibió que llevara el apellido Habsburgo, según para evitar reclamos nobiliarios, como si fueran tan relevantes. Carlota, en un momento dado, regresó a Europa. Es muy probable que iba embarazada de un mando militar de su guardia personal. Sin embargo, en Francia le quitaron a su hijo y lo ocultaron.
no volvió a saber de él. No obstante, en la comunicación bioenergemal ayudamos a que ambos se reencontraran, cosa que agradecieron ampliamente. Sigmund Freud, alias Sigis, así le nombraban en su familia. Su nombre en realidad era Sigismundo. Fue violado en la infancia por su padre y su medio hermano. El padre violador era amante de la madre de Freud. A su vez, Sigmund violó a todos sus hijos y a todas sus hijas desde la infancia. En consecuencia, él y su hija, Anna Freud, siempre fueron amantes, siempre. Además, Freud indujo el suicidio al salir de consulta de la esposa de un príncipe austriaco, que por supuesto nunca tuvo relaciones sexuales con ella. La joven princesa, a quien Freud durante la sesión de terapia le dijo: tu marido no está interesado en ti. Salió y se lanzó por el cubo de luz de la escalera. Después, su bioenergema nos comentaría: me sentía como una muñeca rota, entre comillas. Es claro que Sigmund y el príncipe vienés eran amantes. Osama Bin Laden fue violado en la infancia por un familiar. Su bioenergema nos comentó que todo acto terrorista que propició fue totalmente inútil. Hirohito hijo fue violado en la infancia por monjes budistas. Su padre fue a reclamarles. Lo encarcelaron al papá 24 horas y lo dejaron en libertad por gritarles a esos monjes. Harry S. Truman fue violado en la infancia y después por el cura de la iglesia de la localidad. Desde infante. Los domingos, Truman fingía malestar estomacal para no acudir a misa, porque de seguro lo iban a violar. Mao Zedong fue violado en la infancia y de adulto
prohibió que los obreros establecieran relaciones amorosas entre ellos. El bioenergema, el bioenergema de Donald Trump nos hizo saber que fue violado en la infancia por su padre. Y ya niño, ambos padres lo prostituyeron. De ser así, surge la pregunta acerca de si Trump abusó sexualmente de sus hijos e hijas, incluido el menor de ellos. Selena Quintanilla supone haber sido violada en la infancia por su padre y ya de adulta por andar criticando a la secta a la que sus padres pertenecieron. Ella supone que todos ellos tal vez pudieron haber influido para que la asesinaran por la influencia que iba teniendo en sus jóvenes seguidoras. Según la periodista María Luisa Valdés, el padre de Selena presuntamente afirmaba por comercializar la imagen de su hija, comillas, a que lucren los demás, a que lucre yo, que yo la hice y que fue mi hija, prefiero lucrar yo. Se cierran las comillas. Si así fue, cabría la pregunta entonces de si sexualmente su hija iba a tener relaciones con otros, relaciones sexuales. Él prefería hacerlo también primero. Hitler fue violado en la infancia por su padre y un tío paterno. Ambos solían cargar un ejemplar de las escrituras. Y ambos eran admiradores del pueblo judío. Escuchen el siguiente ejemplo. Saturado de condiciones de cierto interés. Heinrich Kramer fue violado en la infancia, en el lugar en el que nació, un prostíbulo. Y fue violado por un cura que acudía al prostíbulo en el que trabajaba la madre de Kramer. Heinrich Kramer escribió el libro El martillo de las brujas, que influyó notablemente a dar impulso a la Inquisición. Además, en la adolescencia padeció un primer brote de sífilis, moderado. Sin embargo, 2 años después, presentó un segundo brote intenso
y estuvo internado al norte de Francia en un hospital durante un mes. ¿Simple nota histórica? No, no tan simple. Esto ocurrió más de 20 años antes de que los europeos invadieran el continente de América y trajeran la sífilis. Y ésta se difundiera en todo el continente. Europeos asuman la responsabilidad que tienen al respecto. No estén tratando de pulir su imagen y pregúntense por qué necesitan pulirla, limpiarla, ocultarla. Miguel de Cervantes Saavedra fue violado por su padre en la infancia. Ambos padecieron sífilis. El Bioenigma de Galeno, médico destacado, notable, mencionan los que clasifican en la historia que es tan notable después de Hipócrates. Fue médico del Imperio Romano en los siglos II y III de nuestra era. Afirmó haber atendido pacientes con sífilis. El Bioenigma de Alejandro Magno, de los años 356, en que nació, al 323 antes de nuestra era es cuando se le ubica, nos comentó que en un sector de su ejército, durante su extensa campaña, se difundió una enfermedad venérea semejante a la que ahora conocemos como sífilis. Se sabe que Alejandro Magno fue violado en la infancia por Filipo II, quien dudaba de que fuera su hijo. En México, el cantante Miguel Aceves Mejía fue violado en la infancia y fue tartamudo de niño. El político Porfirio Muñoz Ledo fue violado en la infancia y fue tartamudo también. Como ejemplos de obsesión sexual tenemos Fernando Narváez Manzano se relacionó sexualmente con María Salce. Eduardo Sahur Dip se relacionó sexualmente con Susana Gochman. Aniceto Aramoni Soucair, principal promotor de estos hechos, se relacionó sexualmente con las siguientes personas: Alejandro Córdoba, Silvia Antón Tay, Roberto Amador, Javier Arteaga, Miguel Krasoyevich, por supuesto Fernando Narváez Manzano, Eduardo Sajurdip, etcétera, etcétera.
Será por esto que Aniceto Aramoni, Choucair, le apodaban la hiena. Tal vez. Al preguntarle a Eric Fromm sobre estos hechos, rayoneó un pizarrón, luego lo borró y comentó: eso hago con esa etapa de mi historia. Rui Pérez Tamayo, reconocido patólogo. Más, Salvador Armendáriz Sagrera. Más, Rubén Lisker, médicos. Formaban un trío sexual al que Rui llamaba el Club de la Cantina. Pues bien, los tres fueron objeto de abuso sexual en la infancia. Y así, una lista interminable. Y abordaremos los abusos sexuales de muchos de los invasores. Los investigadores de temas médicos investigan todo. Por ejemplo, detalles como el tiempo que el ADN de la sangre que succiona una chinche permanece en su abdomen. Dato que los investigadores médicos utilizan con fines forenses. Los investigadores médicos van desde detalles como ese hasta investigar la mejor forma de consultar la inteligencia artificial. Pero, ¿por qué evitan estudiar los efectos que el abuso sexual en la infancia tiene en las y los menores? ¿Qué secuelas tiene en la adolescencia y en la edad adulta el abuso sexual? ¿Qué efecto está teniendo en todas las sociedades del mundo? ¿Por qué lo evitan? ¿Qué se los impide? ¿El temor? ¿La vergüenza? Algunos investigadores también habrán sido objeto de abuso sexual en la infancia. La familia se los prohíbe, la sociedad, la institución en la que trabajan. Recuerden el ejemplo de un investigador de la UNAM que hace pocos años se suicidó en su laboratorio. Por supuesto, él fue objeto de abuso sexual en la infancia. Y esa experiencia lo atormentaba. El abuso sexual en la infancia es un acto inmoral, ofensivo, reprobable y muy perjudicial para la existencia de esos infantes y de esas personas, adolescentes o adultos. No solo afecta a los afectados, sino también a toda la humanidad, la cual va declinando
en su crecimiento y estabilidad. Es un acto muy destructivo para la humanidad, aún más que la mayoría de los conflictos bélicos locales, ya que el abuso sexual es una agresión universal a la infancia que afecta a grupos cada vez más amplios de todas las poblaciones del mundo y nada ni nadie detiene su incremento. Nadie se opone, ni lo frena, ni las autoridades, ni los científicos, ni los intelectuales, ni los políticos, ni los especialistas médicos o psicológicos, ni los religiosos, que es suyo un grupo de los principales y más activos perpetradores de abusos sexuales en infantes, ni los medios de comunicación, ni el cine, ni la televisión, ni las redes sociales, ni las propias familias, nido principal de los abusos sexuales a los infantes, salvo aportaciones aisladas de protesta o denuncia que pronto se olvidan, con el agravante de que menores, niños y niñas que padecieron abuso sexual en la infancia también tenderán a convertirse en agresores sexuales de adultos y, por supuesto, de menores también. Círculo vicioso que se retroalimenta. Los conmino a que lo denuncien y se opongan a él hasta frenarlo. Los menores nos lo agradecerán. Podrán sancionar y encarcelar a cuantos violadores atrapen, pero el problema solo se controlará cuando se frene el abuso sexual a menores de edad, niños y niñas. Además, aclaro que es lógico suponer que la impronta, troquelado o aprendizaje de la homosexualidad se presenta en todas o casi todas las bioespecies de animales. Esto resultado de que la experiencia sexual anticipada suele ser un hecho común en muchas bioespecies. Espero que hayan quedado más claros aún estos conceptos sobre los que he estado insistiendo desde hace décadas. El tema de esta segunda serie de videos será cómo surgió la investigación bioenergemal, su trayectoria, evolución, hallazgos y conclusiones. Están invitados. Me adelanto a anticiparles que tengo un problema visual, resultado de la misma intensa investigación bioenergemal y de la pandemia que impidió seguir el tratamiento y al reiniciarlo
se encontró un pequeño desastre. Por falta de agudeza visual, confundo algunas palabras. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Espero su comprensión. La información bioenergemal, sin remedio, hay que darla a conocer. Muy amables, que la pasen muy bien. Hasta la próxima semana.